Hola, ¿qué tal? Espero estés muy bien, Dios te bendiga. Gracias por unirte a una sesión más del estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad, la lección número 6 de este trimestre lleva como título A través del Mar Rojo. El pueblo de Dios ya ha sido liberado de las manos de Egipto y aquí deben de atravesar por este lugar. Vamos a ver cómo Dios también se glorifica haciendo este milagro en el cruce del Mar Rojo, cómo el pueblo debe avanzar por fe. Y además mencionaremos algunos aspectos de el cántico de Moisés y de María. Bueno, sin más, quédate conmigo, ya casi iniciamos. Muy bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos das el espacio del estudio de tu palabra. Queremos suplicar, oh Padre, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que deseas que aprendamos en esta nueva oportunidad. Gracias porque has sido fiel y tu misericordia se renueva. En Jesús, amén. Muy bien, el texto para memorizar son dos versículos. Aquí está Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 14. Dice, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Vemos aquí el contexto histórico en el cual el pueblo de Israel básicamente ya es liberado de Egipto, de mano de Faraón, y lo hizo Dios con mano poderosa. Aquí se encuentra atrapado entre lo que es el ejército de Faraón y el Mar Rojo. El temor pues se apodera de ellos porque humanamente ven imposible poder avanzar y entienden que Faraón viene tras ellos. Básicamente es una escena límite, es humana y también es imposible. Y ante ese momento, pues el ser humano, las personas, podemos caer en el temor de que pues no vamos a salir de esa. Sin embargo, aquí Dios le dice a Moisés, di al pueblo que marche. Eso en el versículo 15. Lo que parece el fin es el umbral de una manifestación gloriosa del poder divino. Es decir, para lo que el ser humano parecía básicamente el fin de la historia, es el inicio de una manifestación de parte de Dios, justamente desplegando su poder. Vemos aquí que Israel básicamente como pueblo no podía defenderse ya por sí mismo. Habían muchos hombres, pero también habían mujeres y niños. No era un ejército en realidad lo que tenía aquí Israel, sino era un pueblo, muchas familias que estaban indefensas. No había forma ni de huir ni tampoco de ganar. Pero como estaba Dios del lado de ellos, los estaba protegiendo, Él sí podía. Y de esta forma también lo hizo. Esto a nosotros nos enseña, bueno, que la salvación no es por nuestras fuerzas, ni depende tampoco de lo que nosotros hagamos, sino que todo esto básicamente está fundamentado en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, lo que Dios hace y lo que Dios hará por nosotros. Nosotros sí debemos de someternos a su voluntad y hacer lo que Él nos pide. Vemos aquí que cuando se enfrenta a un mar rojo en nuestro tiempo, en tu vida, cuando nosotros enfrentamos un reto similar, una situación, por ejemplo, sin salida, ya no tenemos fuerzas, debemos de recordar que Dios va a pelear por nosotros. No estamos solos. Básicamente es el preámbulo de este momento en el cual queremos ir profundizando. También entendemos que el éxodo, bueno, no solo fue la liberación física de un pueblo, una nación saliendo de una región, sino es una prefiguración, podemos decirlo, profética, porque Cristo, como el Cordero Pascual que encontramos en Éxodo capítulo 12, entrega su vida para que nosotros podamos salir del Egipto del pecado. Trasciende en nuestro espacio actual en ese aspecto espiritual. También vamos a ver un aspecto de Éxodo capítulo 15 en el cual se menciona el cántico de Moisés. Es un cántico después de la victoria,
porque la victoria trae alabanza. Moisés y el pueblo cantan, lo que dice el versículo 2 del capítulo 15, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. No olvidemos de darle gloria a Dios por las victorias que Él gana por nosotros, porque la gloria es de Dios. La alabanza no es solo gratitud, también es testimonio para otros. Así que todas estas señales y prodigios, milagros redentores de parte de Dios van a alcanzar su apogeo en este contexto. Éxodo capítulo 12, versículos 31 al 32, un resumen de lo que encontramos allí, dice, y llamó a Moisés y a Aarón de noche, el faraón, y les dijo, salgan de medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, vayan, sirvan al Señor como han dicho, y bendíganme a mí también. Vemos cómo la 10ª plaga fue el golpe más duro para Faraón y su pueblo, porque ahí murió el primogénito de cada una de sus casas. El ángel de la muerte aquí cuando pasó no se detuvo por títulos, por jerarquías, tampoco por estatus social, porque desde el palacio hasta las chozas de los esclavos y aún inclusive hasta en los establos, el juicio de Dios fue completo. El juicio de Dios es justo, es imparcial. Nadie puede escudarse por alguna posición o siquiera por la apariencia. Vemos cómo en esta historia solo la sangre del cordero hizo la diferencia. Cuando untaban esa sangre en el marco de cada casa, eso impidió que el ángel de la muerte pasara por allí y ejecutara juicio. Así también hoy, pues como hemos estudiado, también solo la sangre de Cristo nos libra del juicio venidero. Resulta también irónico que el faraón, quien se creía un Dios en la tierra, implore bendición ahora al Dios verdadero, al que ha estado mostrándole señales durante esas 10 plagas. La fe de Faraón aquí no fue genuina, no era un aspecto de adoración al Dios verdadero, básicamente era desesperación. El capítulo 12, versículo 32 dice, rueguen por mí al Señor. Bueno, ¿cuántas veces nosotros buscamos a Dios o no para rendirle nuestro corazón, sino más bien para que nos saque de un problema? Es decir, más por conveniencia que por buscarle de corazón. El faraón aquí vemos que no se rindió, sino únicamente quería que cesaran las plagas. Bueno, ya habían terminado 10 plagas, pero algo más podía pasar. Entonces, vemos cómo aquí él no rinde el corazón, sino lo que quiere es que el problema termine. Muchos podemos confundir entonces alivio con arrepentimiento, pero Dios no puede bendecir el orgullo que no está quebrantado. También Faraón, bueno, vemos que cede ante esta presión, no lo hace por convicción, su corazón no ha cambiado y esto lo va a demostrar más adelante cuando, después de haber dejado libre al pueblo, se fue a perseguirlo, diciendo, bueno, pero ¿qué hemos hecho? Y se fueron básicamente a destruir a todo ese pueblo que ya había salido. Nosotros podemos decir perdón para calmar la tormenta únicamente, pero ¿qué pasa si no reconocemos el pecado? La palabra de Dios nos enseña que el verdadero arrepentimiento no es solo lamentar las consecuencias, llorar sobre lo que sucedió, sino más bien detestar, apartarnos del pecado, sabiendo que eso es verdaderamente lo que nos acerca a Dios. Vemos también cómo el pueblo sale con las manos llenas. ¿Cómo sucede esto? Dios permite que los israelitas salgan con los bienes materiales que son entregados voluntariamente por los egipcios. Recordemos que ellos estuvieron básicamente casi 400 años ahí esclavos. ¿Cuántos salarios no les pagaron? Porque básicamente trabajaban, era mano de obra gratis para los egipcios. No le estaban robando, sino más bien era una compensación por esos años de trabajo de esclavitud que no fueron renumeradas, según Éxodo capítulo 12, versículos 35 al 36. Es decir, estaban casi que simbólicamente por tantos años recibiendo alguna remuneración por todo ese tiempo que no les habían pagado nada. Entonces, vemos cómo Dios no solo libera del pecado, sino que también provee para nuestro caminar. Provee no solo herramientas, sino también provee recursos. Nuestra redención incluye también la restauración. Aún en la huida, como estaba yendo este pueblo, Dios tiene cuidado de estos detalles. Así que se fueron
con algunos elementos que los mismos egipcios les daban voluntariamente, algunos joyas y demás que pues era como parte de ese pago y más bien querían que se fueran pronto, querían que salieran rápido de allí. Y podemos también mencionar algunos aspectos ante la pregunta, ¿qué es el verdadero arrepentimiento entonces? Porque aquí vemos que Faraón parece que se dio, pero no se dio por las razones que Dios inclusive mismo hubiese esperado al principio. No es sentir culpa por las consecuencias. Ese verdadero arrepentimiento no se trata de eso. No es actuar por presión o miedo. No es un cambio temporal, sino que lo que busca es el arrepentimiento genuino, es un cambio permanente, al menos yendo bajo una dirección que sabemos que es la que Dios quiere para nosotros. Es un cambio entonces ahora de corazón y de dirección. Es reconocer también el pecado como una ofensa contra Dios y no queremos ofender a Dios. Es también buscar obedecer y no solo ser liberado del castigo, es decir, no solo quitarme la consecuencia por yo haber hecho eso, sino más bien es buscar obedecer para, evidentemente, posteriormente evitar esas consecuencias. Hubo una petición de parte de Dios al pueblo después de salir de Egipto y fue la consagración del primogénito, tanto de los niños como de los animales. ¿Bajo qué concepto? Bueno, salvados por la sangre, consagrados por la fe. En el clímax del éxodo de las 10 plagas, los primogénitos de Israel fueron librados de la muerte al untar la sangre del cordero sacrificado, un macho joven sin defecto. Esa sangre se debía untar en el dintel del marco de la puerta. Ahora, esta salvación entonces vemos que no fue por un mérito, sino más bien por estar bajo la sangre del cordero, esa cobertura. Y en respuesta a esta salvación, Dios ordena lo siguiente. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Conságreme todo primogénito varón. Vemos cómo lo que ha sido salvado aquí por la gracia debe ahora ser consagrado a Dios. La redención no termina acá con el perdón, sino que más bien nos lleva a una dedicación total. Después de que somos salvados, entendemos el acto salvífico de parte de Dios y nos proyecta ahora a una dedicación de nuestra vida para Dios. Todo lo primero es de Dios. Básicamente aquí los primogénitos representaban lo primero y en muchas culturas antiguas también podemos decir que se consideraba como lo más valioso. Dios en este caso reclama lo primero como un símbolo de que todo le pertenece. Salmos 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, y en Ageo capítulo 2 versículo 8 también él dice, mía la plata y mías el oro. Hoy entendemos cómo Dios sigue reclamando nuestras primicias. Puede ser nuestro tiempo, las primeras horas del día, nuestras fuerzas, buscar servir a Dios desde la juventud, nuestros recursos, los diezmos, las ofrendas, los talentos, que básicamente son las decisiones de nuestro corazón, entregarle nuestra vida a Dios. Vemos también acá que mientras que los primogénitos de los animales eran sacrificados, los niños en lugar eran redimidos. Éxodo capítulo 13, versículo 13 nos habla de eso. La diferencia muestra algo importante, pero también hermoso. La vida humana no se paga con muerte, sino con sustitución. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según Colosenses capítulo 1, versículo 14. Así como un cordero sustituía al niño israelita, Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. No morimos porque Él ya murió por nosotros. Es interesante ver esta figura. Entonces, el niño pues era consagrado, pero también el primogénito de los animalitos era sacrificado. Y también los versículos 9 y versículo 16 del capítulo 13 se repite esta frase, dice, y será como señal sobre la mano y como memorial entre los ojos. Aquí podemos interpretar cómo la mano representa nuestras acciones y también los ojos representan nuestra mente, las convicciones, la dirección, caminar con propósito, recordando este evento importante en cada una de las generaciones. La fe no puede quedarse únicamente en el corazón o en la mente, debe expresarse también en obras, en decisiones y en prioridades. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 20. La fe sin obra
está muerta. Es decir, debemos de aceptar la salvación por fe, pero también actuar en consecuencia de haber recibido esa salvación. Y así entonces este acto de consagrar el primogénito también era un acto pedagógico porque las futuras generaciones podían recordar y aprender de esto. Y cuando mañana tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Le dirás, el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y debemos de enseñarle eso a nuestros hijos. La memoria de su gracia debe transmitirse a las futuras generaciones, a nuestra comunidad y a todo aquel que pregunte acerca de esos eventos en nuestra vida. La consagración entonces del primogénito no era únicamente un rito, no era una ceremonia que debía de pasar simplemente por costumbre religiosa. Era un recordatorio constante de que lo primero es de Dios, porque Él nos redimió a nosotros primero, Él nos amó a nosotros primero. Estamos nosotros viviendo como alguien que ha sido redimido, estamos ofreciendo nosotros lo mejor a aquel que nos ha salvado. Estas son las preguntas que esta parte de la lección nos invita a reflexionar. Avancemos al momento en el cual el pueblo se encuentra frente al Mar Rojo y deben de cruzarlo. El texto base para esta parte es Éxodo capítulo 13, versículos 17 y Éxodo capítulo 14, versículo 12. Y en Éxodo 13, 17 nos dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Aunque habían varias rutas directas o más cortas, Dios eligió el camino más largo. No los llevó por la tierra de los filisteos, que estaba más cerca para llegar a Canaán. Bueno, ¿por qué hizo Dios esto? Dios conocía el corazón de su pueblo. Aún ellos eran frágiles, inmaduros en la fe y podrían haberse rendido ante el primer conflicto armado. Así que aquí podemos entender cómo a veces Dios nos conduce por rutas más largas, con propósitos diferentes a los que quizá nosotros pensábamos, rutas más largas o difíciles. Eso lo hace también para protegernos, para prepararnos y también para fortalecernos. No es un retraso, sino es formación, lo mismo que hizo con Moisés durante 40 años. También vemos cómo en Éxodo capítulo 13, versículo 18, Dios pidió formar un ejército en orden de batalla. El pueblo salió de Egipto básicamente organizado. Ya no eran esclavos huyendo, sino más bien un pueblo redimido marchando en unidad. Podemos entender que Moisés tuvo alguna formación estando en el palacio, el cual él entendía cómo debía organizar tanta gente porque dice que eran 600,000 hombres de a pie sin contar mujeres y niños. Podríamos determinar que al menos era una población de 2 millones de personas saliendo por el desierto. Debía de haber, sin lugar a dudas, organización. Además, tenemos que contar el hecho de que iban o tenían que ir al paso de los más lentos, de los más débiles, de los más vulnerables, como eran los niños, las mujeres, incluso embarazadas, también hombres ancianos. Así que ellos debían de manejar un ritmo adecuado, pero sí debían de ir organizados por batallones o como un ejército. Aquí pues nos dice claramente, como un ejército en orden de batalla. Y algo importante de mencionar es esa decisión que tomó Moisés de llevar los huesos de José hasta la tierra de Canaán, llevarlos durante este viaje también. José había creído en esa promesa de Dios siglos antes. Aún en la prosperidad en la cual José vivía, él entendía que ese no era el lugar de él ni de su pueblo. Por eso José, estando vivo, deseaba ver la tierra prometida y pues al ir al descanso, él anhelaba que las futuras generaciones, que en algún momento Dios cumpliera esa promesa con la generación que le proseguía a él o las generaciones y bueno, así se dio. Entonces, como una señal, podemos decir, de respeto de lo que José en algún momento quiso, Moisés decidió llevar sus huesos como parte de este viaje y no dejarlos ahí en Egipto. El deseo de José fue ser sepultado entonces en la Canaán,
fue una declaración de fe en que Dios iba a cumplir ese pacto. Tenemos una fe, usted y yo, que piensa más allá de la vida presente, que no concluye únicamente en este espacio de tiempo en el que estamos. Creemos nosotros en las promesas, aunque no se cumplan en nuestro tiempo. Recordemos que Dios tiene el poder de resucitar. Aquí entra otro aspecto importante en la historia y es esa nube que va con el pueblo y ese fuego también, una columna de fuego durante la noche y la nube durante el día. La nube básicamente los protegía del sol y el fuego del frío de la noche. Era también una señal de que Dios iba con ellos, una presencia visible de un Dios invisible. Día y noche, entonces Dios estaba con ellos. Qué bonito pensar eso, que día y noche Dios está con nosotros, con su pueblo. La nube los guiaba, el fuego los protegía, también les daba luz. Era necesario, era importante. Vemos cómo Dios no los llevó por el camino más corto, pero aún así, al llevarlos por el camino más largo, les proveía recursos y de protección. No estaban solos, no estaban solos en ese desierto. Hoy, pues, de pronto no estamos viendo esa columna de fuego, pero tenemos la palabra y el Espíritu de Dios, su presencia real. Dios sigue guiándonos, su Santo Espíritu sigue tocando, impactando las mentes de quienes son sensibles a su voz. Eso, aunque el camino parezca incierto, aunque atravesamos este desierto que también es temporal. También es importante resaltar la dureza del corazón de Faraón, que aquí podemos concluir de que no había sido arrepentido, que él no se había rendido a la voluntad de Dios, aunque pues en su momento mencionamos que parecía haber cedido, su arrepentimiento no era verdadero. La tragedia después de esas 10 plagas no quebró su orgullo en humildad, sino que fue algo que lo contuvo únicamente momentáneamente. Una vez más, entonces, él decide ir a perseguir al pueblo ahora con la intención no solo de someterlos, sino también aniquilarlos. Si no están aquí como esclavos, entonces que ya no exista ese pueblo. Ese arrepentimiento verdadero no se dio. Y entonces vimos que no se mide por palabras emocionales o circunstanciales o por un llorido momentáneo, sino por una vida transformada. Ahí Faraón debió haber quedado con su vida en reflexión, en decisiones importantes, con un espacio de tiempo pensando en qué fue lo que sucedió, pero buscando someterse. No lo hizo así. Faraón quería a Dios sin renunciar al trono de su ego, es decir, continuar con la línea que él tuvo desde el inicio. El pueblo va a tener miedo, dice que el pueblo pues se enfrenta a esta situación y empieza a hacer algunas preguntas un poco acusatorias. Para esto nos sacaste entonces. Ante ese peligro, el pueblo olvidó algunas manifestaciones de Dios, no solo de las plagas, sino de esa columna y esa nube columna de fuego y esa nube que los acompañaba. Olvidó también la sangre en los dinteles, todo lo que ahí sucedía de milagros. En ese momento de miedo, pues empezaron a querer más bien regresarse a Egipto o pensar qué estaban haciendo allí. Y entonces empieza un clamor con un poco de desesperanza, el miedo los ciega al poder de Dios y pues no están actuando en conformidad de la fe. Así vemos que en este momento el milagro no garantiza la fe duradera. ¿Por qué? Porque a pesar de haber visto tanto, el pueblo todavía tenía duda. Claro, estaban recién saliendo de la liberación, el pueblo debía también madurar su fe, conocer mejor al Dios que los había libertado. El problema entonces no era falta de evidencia, como también lo tenía Faraón en su momento, sino la falta de confianza continua. El cruce del Mar Rojo aún no ocurre en este punto del relato, pero la batalla más grande ya se está librando. Básicamente la batalla del corazón entre la fe y el temor, porque ahí estaba el Mar Rojo y Faraón venía tras de ellos. Dios no solo quiere sacarnos de Egipto, que era básicamente lo que ya estaba haciendo con este pueblo, quiere sacar el Egipto que llevamos nosotros dentro, ese que miramos nosotros hacia atrás cuando más bien deberíamos de confiar y avanzar. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, Dios quería decirle
lo siguiente al pueblo: el Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Es importante que avancemos por fe. En este punto de la historia vemos cómo Dios actúa incluso cuando nuestra fe es débil. El pueblo de Israel estaba temeroso, quejumbroso, inclusive hasta preguntaba de forma acusatoria, dudaba frente al Mar Rojo y ante la amenaza del ejército de Faraón. A pesar de esta actitud de falta de fe, Dios intervino con poder. La gracia de Dios, vemos que aquí no depende de nuestra perfección espiritual, sino de su fidelidad, porque Él había prometido sacar al pueblo y llevarlo hasta la Canaán. Él es compasivo con nuestra debilidad y muchas veces nos salva, incluso cuando no lo merecemos plenamente. Vemos también cuatro instrucciones claves para enfrentar crisis espirituales. Moisés, aquí liderando al pueblo, un hombre de fe, se convirtió en el portavoz del consuelo, portavoz de esperanza, un líder que buscaba llevar al pueblo pues a la Canaán que Dios les había prometido, y dejó cuatro principios prácticos que también aplican para nuestro tiempo. En Éxodo capítulo 14, versículo 13 dice: no teman. El miedo es el gran enemigo de la fe. Puede nublar nuestra mente. Debemos de confiar en Dios como el primer paso para poder experimentar su poder. Es importante la fe y dejar el miedo a un lado, o que el miedo no nuble nuestra fe. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, que yo estoy contigo. Es importante también, número 2, mantenernos tranquilos. No se trata de una pasividad, sino más bien de una confianza reposada en Dios. Esa quietud interior permite ver mejor las obras de Dios. Mantener esa confianza, básicamente esa tranquilidad de que Dios está actuando. También, como punto número 3, ver la salvación del Señor hoy. Así es el texto: y verán la salvación del Señor hoy. Dios no actúa en un futuro incierto, sino que Dios actúa en el presente real, en lo que usted y yo necesitamos. Puede ser de una forma continua para obtenerlo en el futuro, pero Dios está actuando. La fe se alimenta básicamente de la visión espiritual, ve más allá de la amenaza. Es algo que se espera en el futuro, es una certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y así podemos contemplar la mano de Dios en acción. También, como último punto de estas enseñanzas que vemos, dejó Moisés acá: el Señor peleará por ustedes. La batalla es del Señor, no es nuestra. Hebreos capítulo 2, versículo 14: Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, aquí vemos que Cristo luchó esta batalla. Es de Dios también la victoria. Por eso, si estamos del lado de Dios, tenemos que entender que la victoria es del Señor, y por eso también la gloria es para Él. Es importante que nosotros obedezcamos sin garantías. ¿Por qué? Porque la orden fue: marchen. Éxodo capítulo 14, versículo 15: di a los hijos de Israel que marchen. Aunque el mar para este momento aún seguía cerrado, Dios pidió una fe activa: muévanse, caminen, yo voy a resolver más adelante. No basta con esperar, quejarse como lo estaban haciendo o creer pasivamente. Dios nos llama a poner de nuestra parte. El milagro lo pone Él, pero hay una acción humana que debemos hacer, tener en consideración. Tenían que caminar hacia lo imposible, básicamente. La fe verdadera no espera ver el milagro para moverse, eso es muy importante, sino que se mueve creyendo que el milagro vendrá. Muchas veces quedamos de forma pasiva, sin querer actuar, esperando primero el milagro. Es importante entender que en muchos ejemplos bíblicos se actuó el ser humano buscando que ese milagro llegara. También es importante resaltar que el plan de Dios se ejecutó paso a paso, de forma ordenada. Dios no actuó de una forma desorganizada o desordenada, tampoco, ni mucho menos caótica. El relato muestra una secuencia de eventos ordenados y estratégicos, revelando la soberanía de Dios y que Dios pues tenía el control de todo lo que estaba sucediendo. Por ejemplo,
Vamos a mencionar 4 aspectos en este orden de acciones. La nube se posicionó detrás del pueblo. Éxodo capítulo 14, versículo 19 al 20. Esto con el fin de protegerlos. Moisés extendió su mano por fe en obediencia. El versículo 21. Dios abrió el mar con un viento poderoso. El pueblo cruzó en seco, mientras el enemigo era confundido y derrotado. En cada momento entonces de la crisis, Dios tiene un plan ordenado. Aunque no lo veamos todo desde el principio y aunque en ese momento las personas ahí no estaban observando este plan, simplemente debían actuar en conformidad. Vemos que Dios tenía todo un propósito y un plan de ejecución y que ya se estaba realizando. Éxodo capítulo 14, versículo 25 dice, huyamos de Israel porque el Señor pelea por ellos. El enemigo persiste, pero el juicio es seguro. Aquí los egipcios siguieron a Israel ciegamente, olvidaron las señales, desconocieron lo que en algún momento habían dicho, que el Señor estaba con ellos, ignoraron todo lo anterior. Cuando finalmente ya reconocieron el poder de Dios, ya era tarde. Por eso vemos que esto no son elementos de arrepentimiento, sino simplemente es miedo. Es una consecuencia que estaba sucediendo. Y si por ellos hubiese sido, pues hubiesen dicho cualquier cosa, tratando de reconocer al Señor, pero ya después se les iba a olvidar, porque nunca era un reconocimiento de Dios, sino más bien un temor de las consecuencias. El pecado, en este caso particular de la acción del ejército de Egipto, vemos cómo el pecado los cegó, el orgullo los endureció. Si nosotros no reconocemos a Dios a tiempo, entonces podríamos despertar cuando ya no hay marcha atrás. Israel acaba de presenciar la victoria más grande jamás vista. Aquí el ejército egipcio, que era un símbolo de poder, un símbolo de un poder opresor, ha sido destruido por la intervención divina. Vemos nuevamente el brazo poderoso de Dios actuando en favor de sus hijos. Aquí el mar que parecía al principio una trampa mortal se convirtió en camino de salvación. La adoración auténtica entonces va a surgir cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No es forzada, tampoco es un ritual, sino es espontánea, es agradecimiento puro, hay gozo en el corazón. Bueno, ¿qué dice el cántico de Moisés justamente en respuesta a este poder de Dios? Ese cántico es más que una celebración, es una declaración teológica que revela quién es Dios, ese Dios personal que se interesa por su pueblo, por sus hijos. Bueno, como primer aspecto podemos decir que Dios es un guerrero que lucha por su pueblo. Versículo 3 del capítulo 15 dice, el Señor es hombre de guerra, el Señor es su nombre. Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo, interviene, pelea y actúa. También el versículo 2 dice, mi fortaleza y mi cántico es el Señor. Él me ha sido por salvación. Dios es fuerza, canción y salvación. Vemos que no es solo protector, es también fuente de gozo y motivo de celebración, no solo personal, sino también como pueblo. También podemos decir que Dios es incomparable en santidad y poder. Versículo 11 del capítulo 15 dice, ¿quién como tú, Señor entre los dioses, magnífico en santidad, terrible en maravillas? También podemos decir que Dios guía con misericordia hasta su morada. Éxodo capítulo 15, versículo 17 dice, tú los llevarás y los plantarás en el monte de tu heredad. El cántico aquí anticipa no solo la libertad, sino la comunión eterna con Dios. Es importante mencionar que en todo este proceso transitorio, en el proceso de la esclavitud, en el proceso de la liberación, en el proceso de llegar a la Canaán terrenal, hay una visión más amplia de lo que Dios quiere para sus hijos. No es el plan final aquí en la tierra. Allá ellos, aunque estaban esperando una liberación de la esclavitud, una tierra mejor, se entiende que en el aspecto espiritual, como hijos de Dios, hay una morada aún mejor, que básicamente es el monte de tu heredad. También podemos mencionar María y las mujeres, cómo ellas alaban en comunidad. Hay una alabanza en comunidad como pueblo. En Éxodo capítulo 15, versículos 20-21, María, la profetisa, tomó el pandero y todas las mujeres salieron con panderos
y danzas. Hubo un gran júbilo, podemos decirlo así. Este detalle muestra que la adoración incluye a todos. Es importante mencionar que no solo los líderes adoraron, no hay adoradores de élite. Todos los redimidos, los que vivieron de forma personal esa liberación, hombres, mujeres y también los niños, tienen un papel importante en la celebración del poder de Dios. Por eso la comunidad en la iglesia es muy importante. Cuando todos estamos en el templo, adoramos al Señor como familias, pues tenemos básicamente una representación así como ellos también lo tuvieron. La adoración es comunitaria, es activa, presentamos también nuestra razón, pero también nuestras emociones se pueden presentar ahí. Es definitivamente espiritual porque adoramos en espíritu y en verdad. Involucra el corazón, el cuerpo y la memoria, recordando cómo Dios nos ha traído de situaciones difíciles, cómo nos ha conservado y nos ha llamado para su obra. También podemos mencionar Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 4, como en el versículo 3 dice, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Aquí este cántico se actualiza y se completa, básicamente, lo toma del Antiguo Testamento y lo muestra en la redención final. Ya no solo es una liberación de Egipto, sino es la liberación definitiva del pecado, de la muerte, de Satanás, es la redención total. El Cordero aquí, que es Cristo, es el nuevo Moisés, representado en esta figura, y el mar rojo representa el juicio que los enemigos no pudieron cruzar. El mismo Dios que abrió el mar es el que venció en la cruz. Es importante entrelazar estas historias. La alabanza celestial será entonces el eco eterno de esa redención completa. Y así la historia del Éxodo nos muestra que la vida de fe es un viaje de confianza y obediencia. Dios no solo libró a Israel de la esclavitud, sino que abrió un camino imposible en medio del mar, demostrando que su poder es mayor que cualquier enemigo o circunstancia. Así como la sangre del Cordero protegió a los primogénitos, la sangre de Cristo nos cubre hoy y nos da libertad. Cada paso, desde el temor frente al mar hasta el cántico de Moisés y María, nos recuerda que la verdadera victoria no viene por nuestras fuerzas, sino porque el Señor pelea por nosotros. Del mismo modo, en nuestras pruebas, Dios nos dice, no temas, marcha y verás mi salvación. Cuando finalmente crucemos nuestro propio mar, el único lenguaje posible será la alabanza, un cántico eterno al Dios que salva, guía y hace justicia. Vamos a orar para finalizar. Gracias, Padre, porque hemos aprendido de tu liberación, de tu poder, cómo nos invitas a confiar, a avanzar, a seguir adelante, porque ante lo imposible tenemos el Dios Todopoderoso que está dispuesto a hacer milagros en favor de su pueblo. Ayúdanos, Señor, a caminar juntos, a que familias, a que la iglesia avance para cumplir la misión que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos la próxima. Bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.